¿cómo era el jardín del Edén? Es quizás una de las preguntas más repetidas a lo largo de la historia. Con una gran belleza y diversidad de fauna, obtuvo un hermoso aspecto. Además, fue el lugar donde Adán y Eva fueron creados y cometieron el primer pecado de todos. Gracias a esto, hace que muchos de nosotros nos preguntemos sobre qué aspecto tenía. ¿De verdad era tan hermoso? ¿O exageraron quienes escribieron la Biblia? ¿Cuál era su ubicación? ¿Y qué sucedió con este sitio luego de la expulsión de Adán y Eva? Es por eso y mucho más que hoy te hablaré sobre el Jardín del Edén de acuerdo a la Biblia. La creación del Jardín del Edén se remonta a la formación del planeta y de todo lo que nos rodea. Dios plantó un huerto en medio de la tierra y dio vida a un paraíso terrenal. Dentro del jardín se encuentra una gran variedad de árboles y plantas. Cada fruto que caía de los árboles tenía un grandioso sabor y su vegetación era muy hermosa. Podríamos comparar el jardín como un parque de hermosos árboles y plantas. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Este representa a la humanidad sin pecados y su fruto otorga la vida eterna. Algunos alegan que es el árbol más importante de todos, y de acuerdo a otros libros, este es un árbol que está rodeado por árboles aromáticos, el cual el árbol de la vida lo supera en altura. Al acercarse, desprende un agradable olor como de los perfumes, y tanto sus ramas como sus hojas nunca se secan. Además, su fruta es bonita y se parece al dátil que proviene de las palmeras. Cerca de este se encuentra el árbol del conocimiento del bien y del mal. De acuerdo a la Biblia, su fruto permite comprender sobre qué es el mal y cuál es el bien. Te hace preguntarte cuestiones que antes no lo hacías, además que te hace juzgar si estás haciendo algo bueno o no. Debido a esto se le conoce como un árbol prohibido, y donde la humanidad cometió el primer pecado condenándose para siempre. De acuerdo a otros libros, el árbol del conocimiento, al igual que el árbol de la vida, tiene una hermosa fragancia que tiene un gran alcance. Es visto como un árbol muy alto similar a los abetos. Sus hojas son parecidas al de los agaborros, y su fruta es como un racimo de uvas. El jardín del Edén tenía su propio suministro de agua. Tenía un río principal con el fin de regar el huerto, y al llegar se divide en 4 ríos distintos. El primero es el río Pisón, quien rodea toda la tierra de Ávila. Esta tierra tiene oro de excelente calidad, además de bedelio y de piedras cornerinas. No se sabe exactamente qué territorio es Ávila, sin embargo muchos teorizan que se trata de la región de Arabia, mientras que otros piensan que se refiere al noroeste de Mesopotamia. El segundo río era conocido como Gijón, siendo el que rodea toda la tierra de Etiopía. El tercero era el río Hiddekel, siendo actualmente el río Tigris, que se encuentra en Turquía, Siria e Irak. Y el cuarto es el río Eufrates. Ahora bien, hay mucho debate sobre cuál fue la ubicación del jardín. Muchos alegan que debió ubicarse en el Golfo Pérsico, específicamente en Irán. Otros piensan que se ubicó en Inglaterra, otros en Estados Unidos y otros piensan que fue en Jerusalén. Dentro del jardín del Edén se encuentra una gran diversidad de animales, en que ninguno es salvaje y no se atacan entre sí. Cada animal es nombrado por Adán y junto a su esposa Eva tienen una vida eterna sin problemas. Sin embargo, ambos consumieron el único fruto prohibido del Edén y descubrieron el bien y el mal, juzgando constantemente cosas que antes no hacían, además de sentir vergüenza por no vestir nada. Debido a esto fueron expulsados de este hermoso paraíso y tuvieron que sobrevivir en la tierra. Después de este acontecimiento, el jardín del Edén dejó de ser un lugar habitable, y en cambio, Dios colocó a 2 querubines para proteger la entrada de esta, junto a una espada de fuego que vigila y protege el camino del árbol de la vida. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor suscríbete a mi canal para más contenido así, eso me ayudaría mucho. Espero que hayas aprendido algo nuevo al ver mi video, y sin más que decir me despido.